Bien, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Mauricio Rodríguez. Soy estudiante del quinto año de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad del Salvador. Y en esta ocasión voy a estar desarrollando un taller referente a los derechos humanos y a la educación, más específicamente para la Cátedra de Derechos Humanos. Entonces, en este taller se buscará realizar una actividad de manera dinámica donde podamos interactuar, si usted gusta, compartiendo ideas sobre los derechos humanos, la importancia, los componentes y muchas cosas más. Entonces va a ser un taller considerablemente corto, de 25 a 30 minutos, donde espero pues poder desarrollar el tema de la mejor manera. Para eso voy a presentar lo que es la pantalla. Bien, solo quizás solicitaría de su opinión en cuanto a si se observa lo que es la pantalla. Voy a compartir lo que es la, la grabación. Quiero ver, ya está. Entonces vamos a compartir lo que es la pantalla de la presentación. Entonces, si alguien me puede confirmar si se ve. Sí, perfectamente, compañero. Ok, perfecto. Como les mencionaba, es una actividad referente a la Cátedra de Derechos Humanos, entonces donde se nos está pidiendo desarrollar un taller. Bien, les presento lo que es la agenda a desarrollar. Principalmente el saludo y bienvenida, como ya les mencioné, les agradezco mucho haber aceptado la invitación. Y hablando un poco de derechos humanos, pues para nadie es un secreto la importancia de los derechos humanos. Esto en los diferentes ámbitos de la vida, ya que a partir de la protección de los derechos humanos es como se garantiza una sociedad más equitativa y a la vez se garantiza tener mejores oportunidades. Entonces, con el paso de los años han surgido diversas organizaciones, inclusive también personas por sí mismos, que buscan velar por el desarrollo de los derechos humanos. Entonces, se han propuesto leyes, se han propuesto tratados, se han propuesto convenios, incluso está la muy conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde también participan organizaciones como la ONU, como la UNESCO y muchos más. Además, pues también es importante reconocer el rol del Estado de gobierno de todos los países en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, eso es un poco lo que se va a estar abordando, generalidades prácticamente de los derechos humanos y cómo estos pues influyen en la formación tanto profesional como personal de las personas. Entonces, para desarrollar el taller quizá vamos a dar inicio mediante una interacción directa entre mi persona y cierto compañeras. Entonces, quizás consultar a la compañera Sonia, también en general, pues se hace la consulta de qué conocen por los derechos humanos. Diría que es un proceso para integrar a las personas en una herramienta libre porque forma la conciencia crítica y autónoma que es responsable y permite lograr la propia identidad y realizar de las personas que se preparan para transformar el mundo que vive y se proyectan a sí mismas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar como su punto de vista sobre la importancia de los derechos humanos? ¿O algún conocimiento que tengan sobre el tema de los derechos humanos? No importa si no lo relacionamos a la educación en general,
porque si bien el tema es derechos humanos y la educación, entonces podemos abordarlo propiamente como derechos humanos. Entonces, ¿alguien más que quiera dar algún aporte? Creo que los derechos humanos pues ayudan mucho a lo que es que se cumplan, ¿verdad? Los derechos que nosotros los seres humanos tenemos. Y en cuanto a los derechos en la educación, pues hay muchos, ¿verdad? Entonces de eso, y estamos nosotros como, bueno, futuros docentes, pues estamos en el aprendizaje para conocer esos derechos, tanto como los maestros como los alumnos tienen. Por eso es muy importante este tema. Y pues, en realidad, pues gracias, compañero, porque lo está abordando, ¿verdad? Porque nos ayuda a conocer un poquito más de lo que es los derechos humanos. Gracias. Ok, muy agradecido con su aporte. Entonces, sí, tal como usted lo menciona, ya que tengo varios compañeros de la universidad y de la carrera en general, entonces, como futuros docentes debemos tener bien definidos y bien establecidos lo que son los componentes y sobre todo la importancia que tienen los derechos humanos, tanto en la educación como en los diferentes ámbitos de la vida. Aunque si nos ponemos a relacionar, la educación viene a desarrollarse o a incluirse prácticamente en todas las áreas de la vida, ya que, como se conoce, la educación es el camino que hace posible la formación de las personas para integrarlos en la sociedad. Entonces, aparte que la educación es un derecho universal que las personas tienen desde el momento de que nacen, pues. Entonces, esa es una de las muchas importancias de los derechos humanos, ya que se tiene que son universales y que además son indivisibles. Por lo tanto, no podemos decir vamos a aplicar el derecho a la educación, pero lo vamos a aplicar a medias, o vamos a aplicar el derecho a la vida, pero no lo vamos a respetar en una totalidad. Entonces, en eso radica la importancia de los derechos humanos, tal como lo mencionaron las compañeras. Ahora bien, ¿por qué abordar la educación y derechos humanos en conjunto? Bien, la relación de los derechos humanos y la educación es muy importante, ya que esta unión se ve como el referente a formar personas con los diversos valores éticos y morales que puedan tener la capacidad de desenvolverse de mejor manera en lo que son las diferentes áreas de la vida, entendiéndose por esto áreas laborales, áreas de reuniones de amigos, otras áreas donde se requiera de poner en práctica lo que son los derechos, los valores que tenemos como personas. Y esto personalmente considero que se ejecuta o se logra mediante la educación, ya que, bueno, para nadie es un secreto que la labor docente en muchas ocasiones se considera como que solo va a dar la clase, se considera algo repetitivo y ya, pero en realidad pues no es así. Ya cuando uno le toca abordar una cátedra, se da cuenta de que detrás de la labor docente hay ciertas características o ciertos aspectos que no se logran ver desde el punto de vista de los padres de familia o de la sociedad en sí. Por ejemplo, el docente está obligado a, a formar alumnos, a formar niños, a formar personas adultas en los diferentes ámbitos o diferentes niveles educativos. Entonces, detrás de velar por los derechos humanos, el docente se encuentra con muchas situaciones adversas, ya que aún y conociendo tanto de las organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, en la actualidad se siguen encontrando muchas realidades que se pueden sustentar mediante pruebas donde los derechos humanos son violentados todavía
podemos ver alumnos, escasez de alumnos en las escuelas, podemos ver la falta de recursos. Entonces, podemos ver incluso lo más marcado quizás es ver niños de edades considerables que deberían de estar en un centro educativo y se encuentran tal vez trabajando en las calles. Por ejemplo, en nuestro país es normal ver niños vendiendo, ver niños lavando parabrisas de los coches. Entonces, es bastante marcado lo que es la violación de los derechos humanos. Hay otro, esto centrándonos en la educación, pero podemos hablar otro como el vivienda digna, el derecho a una alimentación. Entonces son derechos que no se están cumpliendo en sí en totalidad en nuestro país. Ahora bien, no sé si alguien conoce, alguno de ustedes conoce sobre lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que se busca o lo que se ha buscado siempre es garantizar la aplicación el respeto y la aplicación de los derechos humanos en las sociedades, ya que, bien, las denominadas clases sociales tienden a marcar una brecha entre seres humanos donde tal vez por no tener una cosa se ve de menos a alguien, donde que si alguien tiene más dinero ve inferior a otra persona de escasos recursos, donde que por una sola vivienda, pues se define a alguien como pobre, como rico. Entonces, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se busca eso, se busca generar una conciencia y además fijar lo que son los derechos humanos de las personas, estableciendo pues que son universales y que aunque se trate de quitar, pues no se puede porque es algo que se adquiere desde el momento del nacimiento. Entonces, resulta bien complicado a la vez buscar que estos se protejan, ya que así como hay organizaciones que velan por el cumplimiento, hay otros que velan porque que no se deben de aplicar de igual manera, de que ciertas personas tienen que tener más derechos que otras y todo eso. Entonces, lo que busca la Declaración Universal es fijar los estatutos para buscar que se cumplan en todo el mundo. Bien, entonces ahora hay que hablar un poco de lo que son la ONU y la UNESCO, que son prácticamente dos organizaciones muy grandes que buscan el cumplimiento de los derechos humanos. Por su parte, la ONU es la que mayor relaciona la educación con los derechos humanos, ya que según ellos se ve como la educación, se ve como el proceso el proceso que ayudará a formar personas que puedan cambiar la sociedad, creando una mejor cultura, mejores relaciones humanas, entre otras. Entonces, parecido es lo que hace la UNESCO, donde también se establece la importancia y los componentes de los derechos humanos. Entonces, son dos organizaciones bien importantes. Ahora, hablando un poco más general del siguiente, que es la educación en derechos humanos. Bien, acá hay que comprender que cuando hablamos de la educación en derechos humanos se refiere al nivel de conocimiento o al tipo de conocimiento que se está transmitiendo a los niños. Pues. Yo soy de las personas de considerar que la educación no necesariamente tiene que ser en la escuela, sino que la educación y principalmente instruir a los niños en los derechos humanos y su protección tendría que venir desde el hogar,
ya que es bien importante fomentar en la familia lo que son los derechos humanos, debido a que normalmente las conductas, acciones o comportamientos de los educandos se ven marcados por lo visto en su familia, ya que traen como que si tal persona de mi casa hace esto, pues yo lo hago. Si esta otra persona se comporta de esta manera, yo me comporto así. Entonces, si a los niños se les empieza a inculcar sobre la importancia de los derechos humanos desde edades muy pequeñas, al llegar a los niveles educativos superiores o media, básica, incluso educación superior, entonces ya se va a tener el conocimiento necesario sobre esto y ya no va a resultar tan complicado abordar el tema. Entonces, porque, bueno, en la cátedra se realizó una investigación y en los resultados obtenidos, pues, aún se puede observar que hay personas que no conocen lo que son los derechos humanos que tienen como personas, otros que los confunden con deberes y así. Entonces, es bien importante formarnos conociendo de los derechos humanos. Ahora bien, otro aspecto importante es la educación superior en los derechos humanos. Pero hasta este momento, vamos a ver si la compañera Sonia nos quiere dar algún aporte sobre lo que hemos desarrollado hasta el momento en el taller. Compartiendo lo que acaba de decir, opino igual que usted, de que la educación tiene que venir desde casa. Algunos padres se confunden y piensan de que cuando van a dejar a los hijos a la escuela, ahí tienen que educarse. Y no es así, sino que la educación viene desde casa. Sí, correcto. Es como que se trata de dejar toda la responsabilidad al docente. Entonces, es ahí donde radica la importancia de conocer en sí sobre el rol de los docentes y el rol de la familia, el rol de la escuela. Entonces, que ya es un tema que si bien pareciera estar separado de lo que se está abordando en este taller, pues a la larga viene a relacionarse directamente, ya que como lo dice usted, a veces se cree o se cae en el error de considerar que el docente es quien tiene que educar al niño y tiene que inculcarle totalmente cómo se debe de comportar, significando eso pues totalmente erróneo, ya que por mucho que el docente quiera educar a un niño, si desde la casa viene con la tradición de comportarse mal o en la casa le avalan lo que son las malas conductas, pues la labor del docente simplemente va a terminar siendo un poco más complicada de lo que ya es. Entonces, eso es lo complicado, ya que en muchas ocasiones se considera al docente el mayor culpable del comportamiento de los niños, siendo esto totalmente erróneo, pues porque es cierto que el docente es el guía, pero tal como se define, es un guía, es un orientador que acompaña a los educandos en los diferentes niveles de la educación. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera dar algún aporte sobre lo visto hasta ahorita, ya que prácticamente solo nos va quedando un tema para abordar en el taller. No sé, compañera Carla. O algún otro compañero que quiera dar algún aporte. Porque esto se trata de compartir ideas en cuanto al tema que se está desarrollando, que es los derechos humanos y la educación.
Bien, vamos a continuar entonces. A ver. Entonces, en la educación superior, en los derechos humanos. Bien, a breve esto se refiere a la importancia o el rol que tienen que jugar los derechos humanos en la formación profesional en el nivel de educación superior. Entiéndase esto por la universidad, ¿verdad? O maestrías, etcétera. Entonces, principalmente, y por la carrera que estamos cursando, los derechos humanos son bien importantes, ya que a lo largo de la carrera se ve, tal vez implícito en las demás cátedras, pero sí se ve la importancia pues de conocer los derechos humanos. Ahora bien, hasta el 5º año es que se aborda una cátedra directamente, bueno, como su nombre lo indica, como derechos humanos, donde se aborda a profundidad el tema, pero para este nivel de educativo ya tendríamos que contar con el conocimiento necesario sobre los derechos humanos, ya que es algo sumamente importante en nuestra vida, ya que si no se cumplen los derechos humanos, pues vamos a tener una calidad de vida totalmente eh, diferente a la que pudiéramos tener mediante la aplicación de los derechos. Entonces, es importante incluir una cátedra de derechos humanos en las diferentes carreras universitarias que se ofertan, ya que de esta manera pues vamos a estar formando profesionales que estén comprometidos a velar por el cumplimiento y la aplicación de los derechos humanos y que al momento de aplicarlos en una determinada actividad, pues lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Entonces, a grosso modo, esa es la importancia de los derechos humanos en la educación superior o en la planificación de la educación superior. Eso es como abordando todo lo teórico, lo que al buscar mediante Internet u otros recursos, pues podemos encontrar acerca de los derechos humanos. Ahora bien, eh, ejemplificando un poco del tema, podemos hablar un poco de los derechos de los niños en las escuelas. Bien, no en todos los centros educativos se aplica la protección de los derechos humanos. Sí, quizás se incluyen, porque con el simple hecho de estar en una escuela ya estamos obteniendo el derecho a la educación. Más sin embargo, dentro de todos los derechos humanos que están desarrollados con la educación, hay muchos más que quizás no se conocen. Entonces, eh, bueno, creo que todos los que estamos acá en cierto momento hemos visto que no se le aplica algún derecho a algún niño o que los niños se ven privados de sus derechos. Y no tal vez solo los niños, sino que hay niveles educativos ya superiores o de educación media donde se ve la falta de conocimiento acerca de los derechos humanos y de cómo aplicarlos. Entonces, también otro pequeño ejemplo es cómo es la realidad o la vida de un niño con derechos versus la realidad de un niño sin derechos. Un niño con derechos claramente va a tener una vivienda digna, un derecho a una educación, el derecho a una alimentación, el derecho a la familia, el derecho a un nombre. Entonces, y demás derechos que podemos mencionar. Un niño sin derechos, pues claramente, como lo vemos justamente en esta imagen, va a estar casi obligado, y digo casi porque no se conocen todas las realidades, ¿verdad? Pero normalmente un niño no va a salir a vender a una calle solo porque quiere. Un niño no va a dejar de ir a la escuela solo porque no quiere ir, sino que muchas veces las realidades que como familia o como personas están pasando son las que llevan a esto. Además, pues también podemos ver una sociedad con educación versus una sociedad sin educación. Este es un ejemplo totalmente sencillo, donde podemos ver que una sociedad con educación pueda, puede tener mejores
oportunidades en cuanto a proyectos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejores relaciones entre sus ciudadanos, etcétera. Entonces, mientras que una sociedad sin educación va a estar limitada en cuanto a la superación o oportunidades de superación que puedan tener. Además que las personas no van a tener una calidad de vida digna, donde además pues las principales afectados van a ser la familia. Entonces esto es como que una ejemplificación del tema. Entonces acá solo mencionar que con el desarrollo del taller pues hay que concluir que los derechos humanos son importantes en la educación, ya que fomentan y ayudan a orientar el proceso educativo de los educandos. Además, pues que la educación es importante para proteger los derechos humanos de las personas. Y además se debe buscar siempre el cumplimiento, ya que esto es una obligación, tanto para nosotros como futuros docentes, como para demás personas, buscar el cumplimiento de los derechos humanos. Y además, se debería proponer que, al menos en lo nacional, en la educación superior se incluya lo que es la cátedra de derechos humanos para formar profesionales más comprometidos con la sociedad. Bien, y las recomendaciones, tal vez fomentar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos y no dejarlo todo al sistema educativo, ya que pueda que los resultados no sean los esperados. Incluir la cátedra de derechos humanos en la educación básica, media y superior. Y además, pues, las diferentes organizaciones o incluso el Estado pudiera brindar mayor información sobre los derechos humanos, ya que hay personas de lugares donde cuesta que llegue la información y desconocen de los derechos humanos. Y es ahí donde se aprovechan para violentarle los derechos y privarlos de sus beneficios. Entonces, no sé, de esta manera termina el taller prácticamente. No sé si alguien quiere dar algún aporte o algún comentario. Solo me indican. Y si no, pues iríamos culminando, pero la compañera Jacqueline veo que activó su micrófono. Sí, compañero, solo darle gracias, ¿verdad?, por la charla que nos acaba de dar, por el taller, pues está muy bonito, muy interesante. Pues y como futuros docentes, como lo decíamos anteriormente, pues es importante saber sobre esto, porque hay muchos docentes también de que no cumplen con los derechos de los niños. Y esto en muchas escuelas se da, pues. Pero para eso estamos nosotros, para aprender y dar conocimiento de ello. Gracias, compañero. Bueno, perfecto. Gracias a usted también por tomarse su tiempo de asistir a este taller, ya que considero que es bastante importante conocer sobre este ámbito de la vida, se puede decir, porque no es ni de la educación, porque es algo que nos va a ayudar en toda la vida. Entonces, no sé si alguien más o terminamos hasta acá lo que es el taller. Bueno, entonces no queda más pues que agradecerles la aceptación de la invitación y espero que podamos cumplir nuestros objetivos y siempre buscar aplicar y respetar lo que son los derechos humanos de las demás, ya que así como nosotros nos gustaría que se nos respeten los de nosotros, pues a otras personas les gusta que les respeten los de ellos. Entonces, sin nada más que agregar, les doy las gracias y les deseo muchos éxitos en sus procesos educativos y en la vida en general. Pasen una feliz tarde y muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias.